Ahí va. Otra de las formas en la cual el market maker genera liquidez es mediante equal highs o equal lows. ¿Ok? Estos equal highs y estos equal lows se pueden percibir como máximos y como mínimos iguales. ¿Sí? Siempre que el mercado genera estos máximos y estos mínimos iguales, los market makers suelen ir a neutralizar esas zonas porque por encima o por debajo de estas zonas existen stop loss. Por lo tanto, nosotros interpretamos a la liquidez como dinero, ¿sí? El dinero está representado en forma de stop loss y el market maker está constantemente neutralizando estos stop loss. Como pueden ver en esta zona también teníamos muchos stop loss, mucha liquidez por debajo y esta mecha fue a neutralizar estos stop loss y es un fenómeno que se puede ver constantemente. Si ustedes se van a cualquier temporalidad, hasta un minuto, van a poder observar cómo este fenómeno se repite constantemente, ¿sí? Acá también, generalmente cuando el mercado se comprime, genera equal highs o equal lows y luego los va a neutralizar. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que cuando el mercado se comprime, es muy probable, ¿sí? Muy probable que se dé un movimiento de expansión, ¿sí? Un movimiento de liquidación que vaya a neutralizar esa liquidez, ¿sí? Como pueden ver acá también, máximos iguales. Los traders retail o las personas que no tienen un conocimiento muy avanzado, ¿sí? De lo que es la acción de precio, interpreta esto como un soporte, una resistencia y luego son neutralizados. Mucha gente shorteando arriba, mucha gente longueando abajo y luego son neutralizados. ¿Ok? Por lo tanto, me parece un tema muy, muy importante de saber manejar, ¿sí? Siempre que nos encontremos en un rango, podemos interpretar a ese rango como un rango líquido, ¿sí? ¿Qué está haciendo el precio en esta zona? Está generando liquidez, ¿sí? ¿Qué está haciendo el precio en esta zona? Está generando liquidez. ¿Qué está haciendo el precio en esta zona? Generando liquidez. Es importante entender los ciclos del mercado. Generalmente vemos un movimiento de expansión, una acumulación o una distribución y luego una nueva expansión. ¿Sí? Acá otra vez liquidez, ¿sí? El mercado genera liquidez, expande. Se comprime, expande. Se comprime, expande. Es algo que está constantemente sucediendo y en cualquier temporalidad, ¿sí? Después vamos a ver un poco lo que es la buy side liquidity y la sell side liquidity, ¿sí? La semana pasada tomamos una operación bastante interesante comprendiendo esta relación que existe entre el buy side liquidity y el sell side liquidity. Generalmente el mercado forma liquidez por debajo y por encima, ¿sí? En la parte superior y la parte inferior. Una vez que la liquidez inferior, ¿sí? Que en este caso es la buy side liquidity, ¿sí? Buy side liquidity. Una vez que esta liquidez es vulnerada, ¿sí? Como pueden ver a partir de esta mecha, estos mínimos iguales fueron totalmente neutralizados. La liquidez restante que queda en el mercado es la sell side liquidity, ¿sí? Sell side liquidity. Entonces, existe como una relación entre la sell side liquidity y la buy side liquidity. Cuando una es vulnerada o una es neutralizada, generalmente el mercado va a buscar la otra, ¿sí? Y esto también se puede observar muy bien cuando el mercado genera un máximo que es más alto que el anterior, ¿sí? Recuerden que el mercado está compuesto de swing highs y swing lows, ¿sí? Este máximo le da lugar a este mínimo. Por lo tanto, comprendemos que este máximo es un swing high, ¿sí? Todos estos máximos y todos estos mínimos, ¿sí? Estos swing highs y estos swing lows, están compuestos de liquidez, ¿ok? ¿Por qué están compuestos de liquidez? Porque los libros, ¿sí? De Murphy o los libros más conocidos de análisis técnico siempre te recomiendan que vos pongas tu stop loss por encima de estos máximos y estos mínimos. Y fíjense que cuando el mercado
toma la liquidez de un máximo, suele dar una reversión, ¿sí? Lo vamos a ver ahora en más ejemplos. El mercado toma la liquidez de estos máximos, ¿sí? Este máximo toma la liquidez de estos máximos y revierte a la baja, ¿sí? Con los mínimos pasa lo mismo. El mercado toma la liquidez de todos estos mínimos y revierte nuevamente al alza, ¿sí? Por debajo de estos dos mínimos, hoy presenciamos un movimiento muy similar, ¿sí? Teníamos a estos dos mínimos, una vez que el mercado los neutraliza, da un movimiento contrario, ¿sí? Entonces, comprender en profundidad todos estos conceptos les va a ayudar a ustedes a entender hacia dónde es más probable que se mueva la acción de precios, ¿sí? Además de equal lows, equal highs, sell side liquidity, buy side liquidity, swing highs y swing lows, tenemos las trendline liquidity, ¿sí? Que son líneas de tendencia que también contienen liquidez, ¿ok? Por ejemplo, esta línea de tendencia tiene un toque, dos toques, tres toques, ¿sí? Entonces, muchos operadores retail están esperando incorporarse en short en este último toque, ¿sí? Todas estas personas sitúan sus stop loss por encima de esta trendline liquidity. Entonces, el market maker suele ir a neutralizar esa liquidez. Y si ustedes se ponen a ver el gráfico entero, ¿sí? Esto es muy importante que lo comprendan y que lo hagan en su casa, se van a dar cuenta que es algo que está sucediendo constantemente, ¿sí? Acá teníamos trendline liquidity, acá teníamos máximos y mínimos, ¿sí? Fueron neutralizados. Esta trendline liquidity también fue neutralizada. Acá teníamos los equal lows que también fueron neutralizados por esta mecha o esta few candle, ¿sí? Una vez que esta few candle se lleva esta liquidez, el mercado revierte y genera vacíos de liquidez, ¿sí? Estos vacíos de liquidez tienen que ser llenados. El precio los llena dejando vacíos de liquidez. Entonces el precio vuelve a llenarlos nuevamente. ¿Estoy yendo muy rápido o vamos bien? Bien, bien. Perfecto. El mercado genera una trendline liquidity, es vulnerada, ¿sí? Deja vacíos de liquidez. Estos vacíos de liquidez son neutralizados. El precio acumula nuevamente en esta zona, ¿sí? Generando equal highs, equal lows. Vulnera la liquidez, ¿sí? De los máximos que estaban generando acá. Con este máximo, ¿sí? Es decir, este máximo se lleva la liquidez de los anteriores, se da un reversal, ¿sí? Y el mercado cae llenando estos vacíos de liquidez y deja todavía nuevos vacíos de liquidez. El mercado se comprime nuevamente, ¿sí? Y se expande para llenar esos vacíos de liquidez, ¿sí? Este movimiento quizás es muy extraño, pero como pueden ver, lo que hizo fue llenar este vacío de liquidez que se encontraba desde esta mecha hasta esta mecha que está acá, ¿sí? Constantemente el mercado está generando liquidez y neutralizándola, ¿sí? Genera oferta y genera demanda, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Tocamos bastantes temas un poco rápido, pero me parece muy importante que ustedes puedan ir comprendiendo la lógica del mercado, ¿sí? Si quieren, vamos más para atrás y ustedes me pueden decir qué está haciendo el mercado. Por ejemplo, en esta zona, ¿qué está haciendo el mercado? Acumulación. Perfecto, acumulación. Ahora igual vamos a distinguir. Cuando el mercado expande a la baja, ¿qué deja este mercado? Liquidez. Tal cual, deja vacío de liquidez, ¿sí? De este máximo a este mínimo teníamos un vacío de liquidez y vean cómo el mercado vuelve a llenar este vacío, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo más por acá. Cuando el mercado se lleva estos máximos que existían en esta zona, bueno, en este caso no se los lleva, vamos a ver algún otro ejemplo. Por ejemplo, en este sector, ¿sí? El mercado se lleva un máximo y una vez que este máximo
es neutralizado, ¿sí? Este máximo neutraliza este máximo, da un reversal, ¿sí? Entonces constantemente vemos estos fenómenos de manipulación, ¿sí? Acá lo mismo, mínimo, una vez que este mínimo es vulnerado, el mercado da un reversal en la dirección opuesta, ¿ok? Entonces es importante que vayan ustedes comprendiendo qué está haciendo cada movimiento, ¿sí? Esto, Trendline Liquidity, lo mismo, se la lleva puesta. Una vez que se lleva puesta esa Trendline Liquidity, el mercado, ¿qué deja? En esta zona. Liquidez. Tal cual. Vacío de liquidez. Vacío de liquidez. Deja todos estos vacíos de liquidez y el precio viene y lo llena, ¿sí? Hay veces que obviamente el precio va a dejar estos vacíos de liquidez y es muy importante que los deje porque en algún momento los va a llenar, ¿sí? Pero es un fenómeno que se repite constantemente. Si nosotros nos ponemos a analizar qué está haciendo la acción de precio, vamos a entender qué es lo que está generando, ¿sí? Imaginemos que ahora Bitcoin no vulnera esta zona, nos va a dejar equal highs, ¿sí? En esta zona nos va a dejar equal highs. Tengo el nuevo trading view, así que tengo que escribir todo lo que voy dibujando, pero nos va a dejar equal highs. Entonces, si vemos que el mercado baja y hace una toma de liquidez de algún mínimo, entendemos que estos equal highs los vamos a tener como target, ¿ok? Eso es importante, entender el objetivo de cada concepto de liquidez, ¿ok? Bueno, vamos a hablar un poco también de lo que es la liquidez interna y la liquidez externa, ¿sí? Porque nosotros queremos operar a favor de la liquidez. Ya tenemos bastantes conocimientos de cómo operar la estructura, ¿sí? Pero estructuralmente vamos a tener liquidez externa y liquidez interna, ¿ok? Volvemos a lo que siempre hablamos, ¿sí? Cuando nos encontramos en un gráfico de H4, de una temporalidad de H4, tenemos que comprender el order flow, ¿sí? La estructura, ¿es alcista o es bajista? El H4 bajista. Perfecto, perfecto. Este máximo le da lugar a este mínimo, que es capaz de vulnerar el mínimo anterior. Por lo tanto, nuestro rango de trabajo se limita a esta zona, ¿sí? Entonces, nosotros lo que solemos hacer es trazar un Fibonacci, ¿sí? Para entender qué zona es de descuento y qué zona es premium, ¿sí? La zona de descuento va a ser una zona ideal para shortear porque nos encontramos bajistas, ¿sí? Entonces queremos operar en esa direccionalidad, ¿sí? Mientras la acción de precios se encuentre por encima del 0,5, vamos a encontrar oportunidades óptimas para shortear el mercado, ¿sí? Por eso es que identificamos a esta zona como descuento, ¿sí? Discount. Y por debajo de esta zona tenemos lo que es premium, ¿sí? Que es una zona cara. Por lo tanto, en esta zona únicamente nos vamos a limitar a longuear, ¿sí? Que en realidad longuear, cuando tenemos un mercado bajista, no tiene sentido. Por eso se identifica como una zona cara, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, nos podemos ir a una temporalidad menor, ¿sí? A una hora, e interpretar que los rangos de acumulación, ¿sí? o los rangos de distribución son ideales que se formen en la parte superior, ¿sí? En mi swing high, ¿sí? Swing high H4, ¿sí? Esto es lo que delimita mi rango externo, ¿sí? El rango externo me va a servir para comprender si la acción de precios se encuentra en una zona óptima, ¿sí? En un discount, o si se encuentra en una zona premium, que vendría a ser una zona cara. Y acá tenemos nuestro swing low H4. Genial. Entonces, ustedes pueden ir visualizando cuándo se generan estos rangos de distribución, comprendiendo si nos encontramos en discount o si nos encontramos en premium, ¿sí? En este caso, el otro día que operamos un trade desde este mínimo hasta más o menos este máximo, comprendíamos que estábamos ante una zona premium, por lo tanto era inviable shortear este mercado. Además sabíamos que había tomado
la buy side liquidity y nos quedaba neutralizar toda esta sell side liquidity. ¿Sí? Eso es importante, lo de ir entendiendo los ciclos del mercado. El mercado generalmente entra en una fase de acumulación, ¿sí? Donde se suele dar un spring, ¿sí? Que ahora lo voy a explicar con más detalle, y se expande para después distribuir, ¿sí? Pero vamos a interpretar a la acumulación como una zona donde se genera liquidez formando equal lows e equal highs, y generalmente se da este movimiento que es un spring, ¿sí? El spring lo que hace es barrer la liquidez de los equal lows, ¿sí? Acá teníamos equal lows, equal highs. Generalmente cuando se dan estos módulos de acumulación, el mercado barre la liquidez de estos equal lows y luego expande, ¿ok? Se da un movimiento de expansión, y llegamos a una zona de distribución, ¿sí? Cuando el mercado distribuye, en vez de generar un spring, lo que se da es un uptrust, ¿sí? Cuando el mercado llega a una fase de distribución, lo que hace es generar liquidez en forma de equal highs e equal lows, pero en este caso lo que hace es neutralizar estos equal highs realizando un movimiento que denominamos uptrust, ¿ok? Y esto también les va a servir a ustedes para entender, mirá, si el mercado se encuentra en una zona premium o en una zona cara, lo más importante es que se genere una fase de distribución. Cuando se está generando esa fase de distribución, uno tiene que estar muy atento porque sabe que lo que se viene, ¿sí? Es una expansión. Cuando se da esta expansión, se dan las mejores oportunidades en el mercado. Y ahora vamos a ir a revisar un poco los trades que tomamos en la semana, ¿sí? ¿Hay una duda con esto? Esto tiene bastante que ver con Wyckoff, pero como estamos hablando... Sí. Ese sprint que hubo hace un mes, ponele en Bitcoin, que llegó a tocar los 26.000, es una señal como alcista, se podría decir. Tal cual, esto lo estuvimos viendo en los conceptos que estuvimos explicando. Por ejemplo, en este caso teníamos todos estos equal lows que se encontraban en esta zona, y fíjate que el mercado lo que hace es barrer esta liquidez, ¿sí? Cuando barre la liquidez se suele dar un movimiento contrario, como vimos en los ejemplos de H1. Recuerden que el mercado es fractal y esta teoría se puede aplicar a cualquier temporalidad, ¿sí? Es importante reconocer cuándo es un boss y cuándo es una toma de liquidez, ¿sí? Fíjate acá en diario que tenías bastantes equal lows. En una semana no se aprecian tanto, pero era demasiada la liquidez que existía acá. Si bien nosotros habíamos identificado, ¿sí?, a este punto de interés diario como una zona interesante para realizar alguna compra y demás, si bien el mercado en un principio la respetó y reaccionó más o menos en un 6%, creo, sí, 4 o 5%, después lo que hizo fue ir a neutralizar, ¿sí? Cuando hace este contacto sigue generando liquidez y luego la va a neutralizar. O sea, acá había millones y millones de personas que estaban posicionadas en long con su stop loss por debajo de estos equal lows, por lo tanto fueron totalmente neutralizados. Y generalmente un stop loss que está por longuear se ejecuta como una venta, entonces se genera todavía más liquidez que impulsa al mercado a quedarse o a permanecer por debajo de este nivel un tiempo prolongado para incitar a más operadores a entrar al mercado en short, ¿sí? Cuando esta vela se encuentra por debajo de este nivel, hay muchos operadores que quieren sell stops, ¿sí?, que dejan ya automáticamente un short cuando Bitcoin pierde este nivel, ¿sí? Se les abre un short automáticamente. Entonces, apenas se le abre el short, también son liquidados. Entonces, es muy interesante entender esto de cómo cuando el mercado genera un máximo que es más alto que el anterior en forma de toma de liquidez, suele dar un lindo reversal, ¿ok?
Bueno, si les Para parece... una consulta. Sí, Ahí en ese caso que hablabas recién de lo de la acción de precio, ¿parece más una acumulación para salir a sacar la liquidez de arriba de esa caída brutal, o sea, en diario, como lo explicaste recién? Es sí, decir, en la zona que estamos en rango desde que la caída que estuvimos bueno ahí en el grupo. claro, vos me estás preguntando a Parece nivel macro qué puede llegar a a suceder, nivel ¿no? macro, claro, ahí a nivel macro, según lo que explicaste recién, veo una acumulación y arriba veo un vacío de liquidez, por más que haya Sí, las mechas anteriores. tal Es cual, acá hay diario, mucho vacío de ¿no? liquidez, sí, acá también. Neutralizado lo de abajo, lo más probable es que, por lo menos hasta ese que estás marcando ahora. Tal cual, sí, estás en lo correcto. De todas formas, a mí no me gusta tanto especular a largo plazo porque me termino limitando a operar lo que me presenta el mercado a la Claro, claro. mañana. Porque como les comenté, no opero en spot, pero sí, me parece una visión bastante interesante. ¿Sí? Pero a nivel semanal, la verdad que si uno ve el gráfico a nivel semanal se ve bastante feo. ¿Sí? Sí, Si bien esto ha sido una toma de liquidez, fíjate los imbalances que tenés sí. en toda esta zona. No se ve muy bien, pero bueno, veremos cómo define Bitcoin. La verdad que, por lo menos lo que hacemos acá en CryptoTool, le mandamos todos futuros. Obviamente, si estamos ante un mercado alcista, que por el momento no lo tenemos, vamos a evaluar algunas compras para spot para los inversores que no tienen este perfil de estar operando únicamente futuros. Pero sí me parece una visión muy interesante la que acabé de plantear, porque sí, tenemos vacío de liquidez, tenemos un order block, ¿sí? Recuerden que los order blocks también los interpretamos como liquidez. Cuando el mercado realiza este tipo de movimientos, para generar este movimiento tuvo que haber inyectado mucha liquidez, entonces hay órdenes que están ahí pendientes, ¿sí? Imagínate que vos no podés vender todo tu patrimonio acá y que el mercado baje, sino que mientras estás vendiendo, el precio va bajando. Entonces terminás vendiendo un poco más barato. Entonces lo que hacen es volver a mitigar, ¿sí? Este order block y cerrar a break-even. ¿Sí? Cuando cierran a break-even, sale mucho de volumen del mercado, entonces cae nuevamente. Por eso es que funcionan los order blocks y los IFC. ¿Okay? Recuerden igual que últimamente estamos buscando mucho trade por confirmación. Si bien hoy me parece que ustedes hicieron un trade bastante lindo, ¿no? En H1, medio de momentum, ¿o no lo operaron? Sí, yo no lo saco todavía, pero está ahí de entrada. Uno de Ah, los ok. chicos sí. Este que está acá, ¿no? Este IFC de acá, o tomaste la última Ajá. vela alcista. Sí, yo lo tomé temporalidad más chiquita, pero sí. Genial, genial. Bueno, si les parece, no sé si quieren ver la entrada que ya habíamos visto utilizando los conceptos de liquidez, la del método triple M, o si quieren vemos la entrada que tomé el otro día en short mediante un Fair Value Gap. Sí, eso me interesaba. La del Fair Value No lo Gap, entiendo, sí, no lo entiendo muy bien ese concepto, claro. perfecto, perfecto. Bueno, básicamente, teniendo un mapa de temporal claro, ¿sí? Entendíamos que, bueno, swing high, swing low, ya lo vimos. El precio se encuentra en una zona, si vamos a poner el repetidor para darle un uso. Hasta esta instancia, ¿sí? El mercado se encontraba distribuyendo y este punto de interés lo identificaron ustedes, no sé quién lo mandó al grupo, pero genial, cuando el mercado cae con esta violencia, muchos identificaron este punto de interés, ¿sí? Este IFC, es un IFC porque luego de esta velita se desarrolla un movimiento bastante agresivo, por lo tanto comprendemos que en esa zona se ha inyectado mucha liquidez al mercado. Entonces lo que estábamos esperando era que el mercado vuelva a esa zona, ¿sí? A ese IFC. Esperamos. Ahí el precio hace contacto. Muchos de ustedes lo que hicieron fue tomar una risk entry, ¿sí? Que me parece que está muy bien. Hay muchos operadores, muchos traders que no tienen el tiempo para estar frente a los gráficos, por lo tanto toman una risk entry, ¿sí? Que es sin esperar confirmaciones, dejando su stop debajo del close o por encima del máximo.
para obtener un mejor ratio riesgo-beneficio, te conviene dejarlo acá abajo del close, pero a veces la verdad que el mercado te puede sacar. Como target, me parece que ustedes tenían estos vacíos de liquidez, y eso es lo interesante de ir aunando y dominando todos estos conceptos, ¿sí? Si yo tomo un trade en este IFC de H1, si esto es H1, si tomo un trade en esta zona, tengo que ver qué me dejó el mercado abajo, porque si mi liquidez ya fue totalmente tomada, la verdad que no tiene sentido shortear porque el precio no tiene órdenes o no tiene liquidez a neutralizar abajo. Pero, como pueden ver, en toda esta zona teníamos imbalances, vacíos de liquidez, teníamos acá también otro IFC, ¿sí? Teníamos una trendline liquidity en esta zona, ¿sí? Acá había una línea de tendencia que los retails la interpretaban como una zona interesante como para longuear el mercado. Entonces estaba muy bien tomado este trade. Los que tomaron esta risk entry tenían esta relación de riesgo-beneficio de 1.6, que está muy muy bien, pero yo estaba buscando una entrada por confirmación para obtener un RR un poquito más alto, y lo que hice fue traspolarme a una temporalidad de 15, 5 minutos y fui navegando en esas temporalidades, ¿sí? Sabía que el mercado hizo un contacto con mi IFC de H1, y el mínimo responsable de este máximo era este que se encontraba acá, ¿sí? En 5 minutos. Por eso, a veces para las entradas por confirmación hay que operar esta estructura interna. ¿Ok? ¿Qué estaba esperando yo? Que el mercado me haga un boss en esta zona, ¿sí? Que me genere un rompimiento de estructura bajista con fuerza en esa zona. Lo que estaba buscando también era que esa ruptura genere vacíos de liquidez o que me genere algún IFC, porque hasta el momento lo que tenía era muy precario como para tomar una entrada. Entonces, espero que el mercado me genere este boss. En ese momento el mercado genera este rompimiento de estructura, y lo que empecé a buscar era alguna zona como para shortear, porque si yo les muestro esto que está acá, ¿ustedes dónde dejarían o dónde ven un IFC o un order block? Y la verdad que ningún lado. Genial, genial. Al sumo el 10, así, por la caída abrupta, pero no más que eso. Tal cual, no hay mucha liquidez. Sí hay liquidez, pero digo, no vemos algo muy claro como un order block o un IFC. Entonces lo que dije, bueno, no me quiero perder esta operatoria, y lo que hice fue usar uno de los conceptos de Michael Huddleston, que lo que hace es tomar entradas en el Fair Value Gap. El Fair Value Gap en esta zona, ¿sí? Hay que ser bastante quisquilloso para tomarlo, pero igual esto es BTC, ok. El Fair Value Gap básicamente se puede encontrar, a ver si lo vemos en 15 minutos mejor. En 15 minutos teníamos un Fair Value Gap desde esta zona hasta esta zona, sí, teníamos un Liquidity Void, eso lo siguen ahí, el Liquidity Void. Desde esta mechita hasta esta mechita tengo un vacío de liquidez, ¿sí? Entonces, el Fair Value Gap va a ser podés tomar o todo el imbalance o la parte inferior, ¿sí? de este vacío de liquidez, es decir, ahí, ¿sí? Ahí sería tu entrada por Fair Value Gap, ¿sí? Pero lo que puedes hacer es dejar una orden en esta zona, ¿sí? Y dejar tu stop por encima del máximo o por encima de una vela. Hay gente que lo toma así, que la verdad que es una locura los trades que hacen, pero a mí me ha estopeado bastante y me di cuenta que si pongo el stop loss por encima de la vela que generó el Fair Value Gap, me quedo tranquilo, ¿sí? Este es el Fair Value Gap, que la verdad que no recuerdo si lo tomé en esta zona o en esta zona. Ahora les voy a decir con exactitud, ¿sí? Porque acá tengo dos zonas para tomar el trade, ¿sí? Puede ser esta o puede ser esta que está acá. Obviamente, mientras más pegado al máximo que generó el rompimiento de estructura, ¿sí? Este máximo le dio lugar a este nuevo mínimo que
este mínimo que se encuentra acá, ustedes me dirán, bueno, pero no cerró con cuerpo, y por eso siempre les repito que vayan navegando entre las temporalidades, ¿sí? Porque si ustedes navegan en las temporalidades, se van a dar cuenta que sí cerró con cuerpo, ¿ok? La verdad que la entrada no recuerdo si la tomé acá o acá, ahora lo vamos a descifrar, pero ¿quedó claro lo del Fair Value Gap? Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Vamos a ver, pues realmente no me acuerdo dónde tomé el trade. Ahí va, sí, ahí tomé el trade, me parece. Y como ustedes tenían el objetivo de H1, ¿sí? Este era su IFC de H1, ustedes habrán tomado la entrada en esta zona que se encuentra acá, ¿sí? Yo, utilizando la confirmación, tengo el mismo target a neutralizar, ¿sí? Pero obtengo una relación de riesgo-beneficio un poco más alta, ¿sí? La entrada risky era 1.6, esto te da un 1.10, ¿sí? Entonces, el precio la verdad que se desarrolló muy bien desde esta zona. A ver, ahí. La verdad que fue una locura. ¿Y qué es lo que hizo la acción de precio en esta zona? ¿Sí? Estos trades los compartí acá por el grupo porque ya veo que ahí en YouTube saltan algunos. Vamos a ver dónde están porque si no queda medio mal. Pero acá está, identificamos esta zona de H1 que me parece que Martín la mandó por el grupo, la zona de H1. Eso me parece importante que vayamos interactuando entre nosotros cuando el precio llega a una zona de H1. Llegó a la zona de H1, yo entré en este Fair Value Gap y después la acción de precio se desarrolló muy bien. Y hoy quise tomar una entrada parecida, ¿sí? Vean cómo neutralizó la trend en liquidity, ¿sí? El IFC se lo llevó puesto, por eso recuerden usar confirmaciones. Y llenó todos estos vacíos de liquidez. Pero ¿qué pasa? Cuando se genera este movimiento, ¿sí? Lo que yo empiezo a ver es que la acción de precio se lleva a estos mínimos, ¿sí? Estos mínimos que están en esta zona son totalmente vulnerados. Y recuerden qué es lo que vimos hoy. ¿Qué sucede cuando la acción de precio se lleva liquidez externa? ¿Sí? Porque este era un swing low, ¿sí? Este swing es el que le da lugar a este máximo, por lo tanto era un swing low. ¿Qué pasa cuando el mercado se lleva un swing low? Y van a buscar los highs. Tal cual, voy a ir a buscar la liquidez vendedora, ¿sí? Acá tenía... Hay una pregunta igual, Juan. Sí, Ahí en los swing lows, la vela esa no cierra con cuerpo, lo rompe pero con mechita. tal ¿Ahí cual. habría que ir a buscar a temporalidades menores o...? No. Ahí lo que nosotros hacemos es entender que eso fue una barrida de liquidez total, ¿sí? Claro. Es más, si esta vela hubiese cerrado con cuerpo, quizás a vos te confunde la estructura, ¿sí? Te decís, bueno, ahora yo tengo que sortear el mercado. Pero en realidad, como no te cierra con cuerpo, vos te limitás. Ah, no, está bien, sí, estaba confundiendo. Vos seguís tu order flow. Igual hay gente que le da más prioridad a la liquidez que a la estructura. Literalmente no le dan importancia a la estructura y únicamente se manejan con esto. Que a mí me parece muy interesante, pero por el momento es como que combina un poco ambas cosas. Por lo menos lo del descuento, lo de la zona premium y demás. Me parece que te da un panorama muchísimo más claro de cómo operar y en qué direccionalidad. Hoy mismo lo hablábamos antes del vivo que ustedes están teniendo una comprensión de liquidez muy fuerte, porque generalmente sus trades siempre están bien orientados, ¿sí? Siempre su direccionalidad o sus targets están bien orientados. No importa si el trade salga bien o salga mal, eso se va refinando con el tiempo, pero los targets o hacia dónde se mueve el precio después, quizás les tocó stop loss y el precio se desarrolla muy bien después, eso es muy importante. De todas formas, igual veo que le están pegando bastante, así que los felicito. Bueno, ¿alguna pregunta más? Hoy les quiero explicar alguna entrada que la mandé hoy por el grupo, pero no me llegó a tocar, que era esta vela de M3. ¿Sí? Era un trade bastante interesante y les voy a explicar mi error, que no sé si lo veo como un error, pero ahora lo vamos a ver, ¿sí?
Una vez que el mercado neutraliza esta buy-side liquidity, ¿a dónde piensan, qué piensan que va a hacer ahora el mercado? Literalmente, ¿qué va a hacer? ¿Qué nos dejó esta caída? ¿Qué necesita hacer? Cubrir los imbalances. Tal cual, necesitamos equilibrar el mercado. Mismo el Principit ayer dijo que estaba operando esta microestructura, estaba longueando por acá. ¿Y qué pasa? El Principit, me parece que tenía su stop loss por acá. Sí, soy yo. Ah, ¿cómo andás, Principit? ¿Qué nombre tenés? Ale, me llamo. Ah, genial. Ahora lo Bueno, conocemos. vos Principit, una cosa así era, ¿no? Estabas operando esta microestructura en esta zona. Sí, era encima la de práctica, boludo. Me había eran como $4 y me sacaron como 30 y pico. Tal cual. Y ahora quiero que ustedes entiendan por qué sucede eso. O sea, cuando se genera un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ¿sí? Acá lo que hay es solo un lado vendedor, ¿ok? No tenemos compradores porque es un movimiento donde únicamente existe una parte vendedora. Entonces, en los libros de órdenes nadie pudo comprar lo que estaba vendiendo el Príncipe, que el Príncipe lo que estaba haciendo era vender una posición, ¿sí? Cuando vos pones un stop loss, estás abriendo una orden de venta. Si se genera un movimiento donde solo hay vendedores, nadie te compra ese stop loss, ¿sí? Eso, no sé si quedó claro, es medio complejo, pero Sí, igual sí. O sea, por vos sí que fue por eso que pasó lo que pasó. tal cual, cuando se genera un movimiento muy fuerte y hay un desequilibrio muy grande, no existe una parte compradora. Entonces, vos cuando estás en un long así, claro, vamos a ponerlo así, así queda más claro, ponele acá, vos tenés un stop en esta zona. Entonces, cuando hay un imbalance, un desequilibrio, cuando no hay armonía entre la oferta y la demanda, únicamente hay una parte vendedora, ¿sí? No hay nada que esté comprando esto. Entonces, si vos tenías un stop acá, a veces no te lo puede comprar nadie, porque es tan agresivo el movimiento que no se llega a afiliar o a triguear tu orden, ¿sí? Sí, expirado me tiró virus. Encima era con la calculadora de gestión, era el 0,12%, boludo. Claro. No, increíble, la verdad increíble. Pero Yo bueno, había escuchado me que pasa por longuear en la zona de. ¿Cómo es? La de discount. Y bueno, igual está bien operar, o sea, hay gente que opera ping pong y se puede, pero estando más tranqui, sí, le esperas un poco. A veces que se marijea mucho y le mandás, yo también, me pasa, pero bueno. Ahí alguien dijo una cosa más, ¿puede ser? sí, yo te quería preguntar, porque yo he escuchado que para cada, tipo, si una persona vende una orden en el mercado, tiene que haber un comprador siempre, o no funciona así el mercado. Tal cual, tal cual. El market maker lo que intenta hacer es ofrecer un mercado justo donde haya un equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, por cada comprador tiene que haber un vendedor, ¿sí? A veces se genera este desequilibrio entre la oferta y la demanda y es por eso que el market maker lo tiene que equilibrar de vuelta, ¿sí? Esto es una ineficiencia en el mercado. Es como que el algoritmo de alta frecuencia tuvo un error o generó esto para ganar dinero para los liquidity providers, porque tienen que entender ustedes que esto lo quería ver más adelante, pero lo explico rápido. El mercado funciona básicamente así: hay un liquidity provider, que digamos que son los market makers que le dan liquidez a los exchanges, ¿ok? Estos liquidity providers, como son los dueños de todo el dinero que se maneja en el exchange y demás, tienen acceso a dónde se encuentran los stop loss, dónde se encuentra todo. Y el exchange lo que hace es darte ese servicio. El exchange únicamente cobra por comisiones, ¿sí? A vos te dan, digamos que nosotros somos los retails que están acá. El liquidity provider le presta dinero a Binance para que los retails puedan operar, ¿sí? Un mercado. Los retails, el 90% de los operadores retails pierde dinero, entonces parte de esa liquidez vuelve al liquidity provider y el exchange únicamente se queda con las comisiones. Entonces es un negocio que funciona perfecto y las únicas personas que salen afectadas son los retails. Nosotros también somos operadores retails porque no somos instituciones, pero operamos de una manera que podemos lograr rentabilidad, ¿sí? Usando estos conceptos. ¿Ok? ¿Eso quedó claro? Así, una de las capas
que se puede acceder a esta información. La verdad que a veces... Eso está muy bueno, pero es muy avanzado porque nadie te lo enseña eso casi. Sí, está medio oculto y es la única capa que yo he visto de seguir a tipos que hablan mucho de esto, pero realmente funciona así y supongo que si uno habla con alguien que sea parte de un exchange se lo puede explicar en profundidad. Yo les estoy diciendo la teoría, nunca lo pude ver con mis propios ojos, pero me parece lógico. Bueno, una vez que tomamos esta buy side liquidity, como dijeron ahí, tenemos estos targets, ¿sí? Porque entendemos que el mercado posiblemente vaya a revertir, ¿sí? Entonces, yo hoy me desperté y dije, uff, hoy me desperté medio tarde, además, como a las 9, 10, y pensé que me había perdido esta operación, ¿sí? Este máximo le había dado lugar a este último mínimo, ¿sí? Entonces estaba esperando, o ustedes, no sé quién estaba operando esto, pero estaban esperando un boss, ¿sí? ¿Alguno vio esto hoy o quizás Sí, sí, yo estaba a la mañana y tampoco pude como vos. tal cual? Perfecto. Bueno, la verdad que en toda esta zona no se genera, no se da ninguna entrada, ¿sí? O por lo menos yo no hubiese tomado ninguna. Quizás algún fair value gap acá, pero la verdad que hubiese salido stop loss o break even. Entonces empecé a esperar a que el mercado, que entre volumen al mercado, ¿sí? Para me ver a 15 minutos. Acá el mercado, como pueden ver, siempre ustedes tienen que saber qué está haciendo. Trendline Liquidity, fíjense que cuando toma este swing low, ¿sí? Mínimo que le da lugar a un nuevo máximo, es vulnerado. Una vez que es vulnerado, se da el movimiento de reversal. Una vez que se da este movimiento de reversal, yo ya sabía que tenía un boss bastante pronunciado, ¿sí? El boss que se generó de esta zona, la verdad que era bastante mediocre, por así decirlo. Y a partir de esta zona sí se da un boss con mucha fuerza. Entonces lo que estaba buscando era encontrar algún fair value gap en esta zona. No sé si estaba navegando en M5 y demás, pero a ver si ustedes pueden encontrar el fair value gap acá, ¿sí? En esta zona de acá. O sea, esto es lo que le da lugar al rompimiento de estructura y se da con fuerza y con momentum, ¿sí? Este boss interno o este boss de M5 nace de acá, pero a partir de esta zona sí se ve esa inyección de liquidez institucional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá ustedes pueden tomar algún IFC, ¿sí? Pueden tomar algún IFC, como lo puede ser este y demás, pero yo había buscado un fair value gap que no recuerdo en qué zona lo había. Interesante vela de M3. Lo busqué en M3. ¿Sí? M3. 3. Esta zona me gustaba bastante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta vela que se encuentra acá abajo ya estaba mitigada por esta velita hasta la mitad. Y no tenía nada de imbalance. Recién, a partir de acá, existe este vacío de liquidez. ¿Sí? ¿Lo pueden ver todos, el vacío de liquidez? Sí, sí. De este, Sí, ahí. sí. Genial. ¿Qué pasa? Yo tomé la entrada acá, pero me di cuenta, backtesteando, que esto del Fair Value Gap sirve muy bien. A ver si alguno puede identificar cómo marcaríamos el Fair Value Gap acá. Quizás es difícil de explicarlo verbalmente, pero a ver si alguno lo puede encontrar. Y de la mecha del IFC hasta la nativa. Tal cual, de acá hasta ahí, ¿sí? Podría haber sido Hasta la al lado, ¿no sería? hasta la de al lado, sí, pero en su momento, digamos que, Porque mitigó una parte, ¿no? claro, tal cual, tal cual, tal cual. Ah, sí, tal cual, esta es la perfecto. Pasa que, a lo que voy es que, si vos ves esta vela cerrar, el Fair Value Gap te quedaría acá. O sea, después la mitiga, pero bueno, una Ahí vez se que... invalida, si es así, si ves eso te conviene invalidarla. Si ves que una mecha ya entró en ese fair value gap. No, no, Pues muchas yo veces creo que muchas veces la retestea, cuando es así que al toque la toca, claro, lo retestea y además tenés de hecho pasó siempre una operación como el mandaste vos. 0.5. El 0.5 Claro. funciona muy bien cuando es Fair Value Gap. Ah, Recuerden que el Fair Value Gap, cuando estamos en short,
¿sí? Como le mostré anteriormente, si es bajista, digamos que es algo así. El Fair Value Gap, ponele que este es el imbalance, el Fair Value Gap va a estar acá, ¿ok? Va a ser esto. Pero acá está arriba, ¿sí? Este es el Fair Value Gap, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Claro, porque es para longuear ahí. Tal cual. Entonces, vamos a borrar esto. Nada, el precio volvió, no me acuerdo muy bien qué hizo, pero ahora vuelve al Fair Value Gap casi al 50% y se dispara al alza. No sé si lo tomo como un error mío, sino que la verdad que el IFC este que estaba acá estaba muy bien marcado, pero últimamente la verdad que el Fair Value Gap me está gustando bastante. Lo único que no me gusta es la gestión que te queda, aunque fíjense que a veces uno se olvida de que está en M3. Pero te quedaba ponerle un stop si lo ponías por debajo del Fair Value Gap o por debajo del IFC, 0.50 o 0.30, ¿sí? Y recuerden el método triple M. El método triple M lo que hacemos es ir a buscar un take profit grande, que era esto que se encontraba acá, ¿sí? Que era donde ustedes tenían lo que operaron hoy, un 1.15, la verdad, missed entry, pero nada, una lástima cuando te la ves ir ahí que decís, para, llévame con vos. Pero bueno, siempre los stop loss, los break even y los profits sirven como caso de estudio y es importante que se armen esta bitácora de trading donde vayan anotando sus operaciones, sus virtudes, sus errores y vayan mejorando así. Recuerden que el backtesting también es muy importante. ¿Se entendió ese pensamiento que tuve hoy? Sí, sí, perfecto. Bueno, Cuando me sacaron ayer me perdí el short y no pude dar ese long. el short, terrible. Aprender. Y pero está muy picante el mercado, la verdad Encima sabía que que era para abajo, era de prueba, ¿viste? Y me había sacado en entrada al short. Me perdí el short y me perdí el long, güey. increíble. Y Pero sí, bueno, es así, hay que estar ahí atento. Está para bueno eso aprender. que le decía el otro día, de que ustedes, obviamente, todo esto quizás necesitan mucho tiempo para estar frente a la pantalla y ver todo esto, pero por ejemplo, teníamos, no sé, por ejemplo, esta vela que fue donde teníamos nuestro POID H1, ustedes marcan el POID H1 y en el Open le dejan una línea horizontal y se agregan una alerta. Bueno, acá me dice que estoy en modo de reproducción y que no puedo dejar alertas, pero ustedes pueden ir dejando estas alertas en su chart, así cuando la acción de precio toca ese open, desaparece una entrada y ustedes ya están acá y se van a M3, M5 o mismo toman una risk entry, qué sé yo. La risk entry igual quizás ya la dejaban por límite, pero está bueno para optimizar el tiempo. Yo a veces que me doy cuenta que estoy con un boludo enfrente de la computadora y quizás no hay nada, ¿viste? Cualquiera. Hay que operar el mercado cuando realmente existen posibilidades de abrir una ventanita ahí de oportunidad. Si no, abstenerse a veces es ganar para mí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Veo que abordamos bastante todos los temas. No sé si quedó muy claro la liquidez. Obviamente, me parece que fui muy rápido esta vez. No estuve muy paciente con todos los temas. Y Pero porque espero. estamos más avanzados. Claro, está más Igual avanzado. queda grabado, se dio vuelta, yo entendí igual. Genial, genial. Sí, queda grabado. Pero tal cual, es eso. Ponele hoy al principio del vivo, me daba cuenta que me ponía a explicar lo de los equal highs, equal lows, y ya se los expliqué 80 veces. Debe ser un plomo para ustedes escucharlo de vuelta. Por eso me parece importante que, bueno, la gente que esté viendo esto en YouTube por primera vez, segunda vez, que revise los vivos anteriores y que vea los videos que tenemos ahí en Telegram. ¿Quieren tocar algún tema más, muchachos? ¿Analizar algo? Estoy acá. No, yo consultando nomás que ahora, por ejemplo, que yo ya estoy a precio de entrada, ¿no? Pero me pasó eso que viste ahí, que estábamos con uno de los chicos ahí en el grupo, que ya se tomó la liquidez de esa subida que nos perdimos hoy. Ok, vos entraste en esta zona, Entonces, acá, ponele, en alguna zona de acá entraste. sí, sí, entré en menos temporalidad, pero sí. Ok,
Refinaste, igual está muy bien que hayas refinado. Sí, refiné un poco y entré en M3, creo una cosa así, cuando se hizo más bajo. Después Ah, empezó a bien. Entraste por confirmación. entré por confirmación, Increíble, boludo. Después mandá pero pasó eso y no cerré y bueno, ya no hay liquidez abajo. La Increíble, próxima che, la mando, la pero próxima la muy, mando. muy bien, muy bien. O sea, te había quedado un RR bastante picante, ¿o no? Sí, si sale, sí. Genial. Sí, el tema es este. La verdad que, o sea, esta absorción que tuvo esta vela es muy extraña. Es muy extraña. Claro. Lo que hizo fue mitigar todo este imbalance que se encuentra acá. Yo te diría que si ya estás dentro del trade, lo que podrías hacer es ajustar a break-even y listo. Por el hecho de que tenés liquidez encima. Ahí arriba, claro, eso estaba pensando, sí. Claro, Ahí, esto ahí, que ahí. está Y acá es encima más liquidez. arriba también, en realidad. ¿Cómo? Esa vela se afectó muy bien el IFCDB 15. Esta vela que está acá, todo un IFC de abajo. Sí, paramos arriba en 2 minutos. A verlo. Ahí va. Excelente, muchachos, están ahí atentos con Tuti. Excelente, bien ahí, me encanta, me encanta. Yo la verdad que si no me la quiero jugar, ajustaría break-even y si no, si te bancás el stop loss, la dejaría correr. Pero siempre que tu cabeza esté fresca con el resultado final, para mí no tenés ningún problema. Eso también es importante, que hay mucha gente que entra a operar el mercado y quizás no se banca las pérdidas. Y es como que decís, bueno, vos cuando armás tu calculadora de gestión, supuestamente Claro. te está bancando la pérdida. Si no, no sé, es inviable. Es inviable porque hay un papel psicológico muy fuerte detrás de todo esto. No sé si ustedes, a mí la verdad que no me pasó nunca, pero conozco, o sea, sí, pero cuando recién arrancaba, pero conozco muchos traders que intentan tipo vengarse del mercado, como que tiran una doble al toque, y ahí cuando tiran esa doble entrada, tipo, le tocó un stop loss, quieren entrar de vuelta, cuando quieren entrar de vuelta entran con la cabeza recaliente, entonces no hay prudencia y eso te toca otro stop loss y te baja mucho la autoestima, no sé, lo que sea. Rompe la combo. Claro. Yo perdí todas las veces que hice eso, así que no lo hice más. De hecho, el otro día aguanté un trade todo el fin de semana también, que era más o menos un poco más atrás cuando la subida anterior. Y pasó lo mismo en la anterior que vos había mandado como tuviste todo el fin de semana. Tuvo rango hasta que fue a buscar la liquidez de arriba. Y la vez pasada que vos mandaste esa entrada, yo la cerré por ansioso. Esta vez la aguanté todo el fin de semana y terminó llegando tarde. Bien, bueno, bien ahí, bien ahí. Es jodido Es bancar la jodido, pero entrada. dije yo, lo cierto y no lo vi. Total, con confirmación y esas cosas, la pérdida y la calculadora que vos pasaste es como una pérdida, no representa más que un aprendizaje para seguir practicando. Perdí, no sé, 6 seguidas y en una tripliqué la pérdida más. Y sí, Más eso ganancia. está bueno, porque ponele, a vos te sale un 1.10, que hoy todos los ejemplos que vimos fueron 1.10, me parece, como que no es algo tan loco. Te sale un 1.10 y después, si estabas con la cuenta break-even, ponele que arrancaste a operar hoy, estabas con la cuenta break-even, después podés cerrar 9 operaciones y seguís en profit. Obviamente, igual todo lo que estamos hablando acá no es asesoría financiera ni nada, es mi visión que tengo de lo que he aprendido hasta este momento, pero no sé, o sea, veo que ustedes ya tienen experiencia y vienen operando bien, así que genial. Si no, recomiendo operar una cuenta demo. Sí, de bueno. Bueno, si quieren vemos algo más y si no le damos un cierre a este hermoso encuentro. Lo que sea, muchachos, de verdad que sin miedo. ¿Algún par de Forex? Estaría bueno. Para ¿Vos analizar, operaste, no? Sí. ¿vos operás Forex también? No, pero como que viro algo. Está Claro. bueno. La verdad que estos pares últimamente no los estoy operando, pero podemos ver algo. ¿Por qué no? ¿Y cómo se mueve el mercado Forex? ¿Más volátil? ¿Cómo es? Es Es menos más el volátil. rango, creo. Es menos volátil en cuanto a cómo se mueve porcentualmente, pero
Lo que tiene Forex es que es un mercado mucho más limpio. No tenés tanta manipulación. Ponele, yo no tengo mucha experiencia igual operando Forex, pero me gusta analizar. Pero son entradas tipo las de las risk entry, suelen ser un poquito más limpias. Como que no tenés tanta liquidación de los swing highs. Que yo, no sé si están viendo estos ejemplos diarios que estoy mostrando. Pero sí, están buenas. Están buenas. También tenés lo que son los gaps. Por ejemplo, ¿ves? Sí, Acá tenés un lo gaps sabe. que es lo mismo que lo que nosotros interpretamos como un vacío de liquidez. Acá lo tenía un poco más arriba, igual creo. Ahí. Eh, pero la verdad que sí, es bastante interesante. Por ejemplo, este mercado que estamos viendo actualmente, esto es en una temporalidad semanal. ¿Sí? No sé, tiene demasiada información. Eso la verdad que no me gusta mucho. Pero, por ejemplo, si lo vemos a nivel macro, todavía la acción de precios no fue capaz de vulnerar un máximo externo, ¿sí? Por lo tanto sigue generando estos máximos y mínimos decrecientes. Actualmente el mercado se llevó esta liquidez, ¿sí? Como pueden ver acá, no sé si era esta o esta. Ah, no llegó a llevársela, mira. Pero estamos ante un order flow bajista, por lo tanto, lo ideal sería encontrar entradas óptimas en estas zonas o esperar a que el mercado llegue a un punto de interés para seguir shorteando, porque lo que hizo el mercado acá abajo en semanal fue generar equal lows, ¿sí? A ver si se ve acá. Bueno, fue generar equal lows. Obviamente, después de este mínimo que vino a recapitalizar, se dio un movimiento de expansión. Y como pueden ver, este es el máximo, el mínimo externo que le da lugar a este máximo, ¿sí? O este mínimo pueden tomar, perdón. Una vez que es vulnerado, igual ves, acá también es medio un quilombo de estructura, pero porque por ejemplo, este máximo que está acá le da lugar a este último mínimo, ¿sí? Entonces también tenés un nuevo choch. Eh, y cuesta seguir la estructura si no la ves todos los días. Pero lo que. Ah, estoy en 24 minutos, ¿o no? Qué pelotudo. Perdón. O sea, Estoy en 24 minutos. Yo decía, pero ¿qué mierda es esto? Perdón, Era demasiado rara esa estructura. ¿Dónde estábamos acá? Bueno, el mercado generó equal lows, por lo tanto entendemos que tenemos muchísima liquidez por debajo, ¿sí? Tenemos mucha liquidez por debajo, hay que ver si acá tenemos imbalances o algunas zonas a recapitalizar, ¿sí? Tenemos algunos imbalances, tenemos estos equal lows que son interesantes como para buscar algún short hasta esa zona. Obviamente estos en un nivel semanal, ¿sí? Entonces, lo ideal sería operar un complex pullback hasta una zona de oferta bastante interesante en diario, ¿sí? Seguramente esto sea un cambio estructural en H4, ¿sí? A ver si lo vemos en H4. 240, perfecto. En H4 este máximo le da lugar a este último mínimo, ¿sí? Que neutralizó toda esta liquidez. Después que este máximo es vulnerado, estamos alcistas en H4, por lo tanto lo ideal sería ir operando un complex pullback hasta alguna zona de oferta interesante por esta zona. De todas formas, ahora el mercado está generando liquidez en forma de equal highs, equal lows, entonces les recomiendo esperar una definición y saber si todavía están ante un complex pullback o si únicamente están siendo parte de una toma de liquidez, ¿sí? Pero la verdad que mucha experiencia con Forex no tengo. Me gustaría, ahora voy a empezar a operar mucho índices porque estoy haciendo una mentoría de liquidez y demás que solo se opera índices. Obviamente esto no lo tengo afilado porque no lo veo todos los días, pero es lo que les puedo decir del euro dólar. Pero bueno, después si quieren hacemos un análisis más profundo. Pero esto se entendió, ¿no? De cómo ir aunando nuestro mapa temporal. Obviamente, si quieren ser como más precavidos, pueden ir anotando todo
Yo voy quizás ya tengo más experiencia en cuanto a la estructura, porque ya sabía que este máximo era seguramente el de H4 y demás. Pero nada, es interesante ir analizando estos pares porque son mercados que se mueven distintos también, eso hay que entenderlo, que no son lo mismo que cripto, quizás hay un patrón que vos lo tenés incorporado inconscientemente en cripto y acá no se da. Entonces, obviamente, les recomiendo operar únicamente uno de los activos, puede ser uno de cripto, uno de Forex y un índice, qué sé yo. Eso la verdad que es interesante. No sé si queda alguna pregunta. No, nada más. Genial, genial. Bueno, la verdad que un placer tenerlos nuevamente, muchachos. Me parece que ya estamos bastante avanzados. Igual creo que ya explicamos bastantes conceptos muy importantes. Ahora lo que toca me parece que es más analizar casos de estudio y empezar a aunar un poco todos estos conceptos, pero la verdad que ya entienden bastante de estructura, bastante de liquidez. Falta quizá reforzar lo que son las sesiones de Nueva York y demás, entender un poco los malos fair value gaps y los modelos de compra diarios, tipo los ciclos de mercado. Pero realmente con esto que les expliqué hoy, la toma de liquidez que se está generando constantemente, estaría bueno que ustedes, cuando tengan tiempo obviamente, agarren un chart y lo llenen de cosas. ¿Qué hizo el mercado ahí? Tomó liquidez igual highs, tomó liquidez igual lows. Generó una trendline liquidity y después la fue a vulnerar. Entonces, ustedes ahora le tienen que agregar algo más al trading plan que siempre estuvimos viendo, que es la liquidez, la narrativa de la liquidez. ¿Sí? ¿Qué está generando el mercado ahora? Equal highs y está haciendo una trendline liquidity. Entonces, vos ya sabés hacia dónde es más probable que se pueda mover y qué toma primero, si la buy side liquidity o la sell side liquidity, para después ir a buscar la otra parte. ¿Ok? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, muchachos, les mando un saludo enorme, que anden muy bien. Como siempre, un Igualmente, placer Juan. tenerlos acá. Muchas gracias, Jota. Un Bueno, abrazo. Jota, gracias, Un abrazo. Que esté Chao, bien. viejo, éxitos totales.